tal estamos? Qué bendición poder estar esta mañana con ustedes. Vamos a dar gracias a nuestro Dios porque nos permite estar aquí y poder escuchar su palabra. Eh, para los que son nuevos, estamos haciendo una serie de Primera de Corintios que titulada Superando las divisiones y dificultades dentro del cuerpo de Cristo. Y el pasaje esta mañana a poder compartir y poder juntos escuchar la voz de nuestro Dios. Está en Primera de Corintios capítulo 7, así como lo leyó nuestra hermana Marisol al inicio, a partir del versículo 25 hasta el 35. Esa sección es la que nos toca en esta mañana, ¿sí? Así que vaya abriendo tu Biblia. Lo más probable es que hemos leído en Reina Valera, pero a lo mejor a lo largo del sermón voy a utilizar otras versiones. Pero siga su Biblia para que usted no se pueda perder. Amén. Y el sermón para esta mañana, el título del sermón es Sabiduría espiritual en tiempos difíciles. Sabiduría espiritual en tiempos difíciles. Así dice la palabra de nuestro Dios, versículo 25 de Primera de Corintios 7. Ahora con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tiene esposa, no procure terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselo, ¿vale? Hasta ahí vamos a leer hasta el versículo 28, luego seguiremos. Hermanos, como veníamos hablando, estamos hablando y probablemente usted va a decir, pastor, dale con lo mismo, pero hasta que se nos quede la idea clara de qué trata la carta a los Corintios, como veníamos hablando, la iglesia de Corinto estaba rodeada por una cultura pagana que hacía un gran énfasis, un fuerte énfasis en la inmoralidad sexual y en los valores temporales, ¿no? Muchos creyentes recién convertidos se preguntaban en este pasaje específicamente si era más espiritual permanecer soltero y casado, ¿no? Vemos asimismo la presión mediática que tenemos muchas veces en la sociedad, a los solterones, a las solteronas, se te ha pasado el arroz, no se te ha pasado el arroz, ¿no? Ese problema también vivía la iglesia de Corinto. Muchos enfrentaban, en este caso, la crisis presente. Luego veremos más adelante de qué está hablando Pablo de esa crisis presente, porque esta expresión define todo el tema del sermón, el versículo 26. Probablemente lo que Pablo está, y luego lo ampliaremos más, está hablando acerca de una persecución de la iglesia. Probablemente otros teólogos dicen, probablemente sea la escasez o en su incertidumbre política, ¿no? Es en este contexto que Pablo, hermanos, en este contexto, para que no me salga que fuera de contexto, esto va a decir luego el matrimonio no es bendición, ¿no? Es en este contexto, en esta situación que vive la iglesia de Corintio, que Pablo aconseja la soltería como una opción práctica y sabia, anticipando a la persecución que pronto el imperio romano estaría desatando contra los cristianos, ¿no? Ese es el contexto. Entonces, Pablo le está diciendo, al permanecer solteros, los creyentes podrían sufrir menos. ¿Por qué? Porque solamente sufrían ellos y no sufrían sus esposas y sus hijos, ¿no? Y tendrían también mayor libertad para dedicarse plenamente a la causa de Cristo, incluso hasta el punto de morir, ¿no? Es más difícil que tú estés dedicado a la causa de Cristo y veas sufrir a tu ser querido, a tu esposa, a tu hijo, pero si tú sufres, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿no? Por eso Pablo da este consejo en este pasaje, donde Pablo está enfatizando constantemente, aconsejando y dando de su corazón un consejo que no deja de ser menos porque dice esto no viene del Señor, pero os aconsejo, sabemos quién es Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero él tenía una profunda devoción por la difusión del Evangelio. En este contexto, hermanos, vemos que el ministerio pastoral o el ministerio apostólico de Pablo, Pablo si le valías, le valías. Si no le valías, no le valías. Seguramente en la segunda carta de Corintios, que luego que terminemos de estudiar, estamos estudiando en la Escuela Dominical Segunda de Corintios,
luego de terminar las predicaciones, la serie de predicaciones en 1 Corintios, iremos a 2. Probablemente vamos a ver a un Pablo más cercano, más sensible, pero Pablo, si le valías, no le valías. Y es un ejemplo que les voy a decir rápidamente. El ejemplo es que cuando Pablo, en uno de sus viajes, va con Juan Marcos, no sabemos por qué exactamente, vamos a especular, deja a Pablo abandonado el camino, se regresa a Jerusalén, y en este contexto, Pablo, cuando vuelve a su segundo viaje misionero, ya no quería llevarlo. ¿Por qué? Porque por alguna razón tuvieron un desacuerdo, o más bien Juan Marcos desertó, y él ya no dice, mira, si no me vales, no me vales. Ahí vemos la discusión que tuvo amablemente, amistosamente Bernabé con Pablo, su mentor, ¿no? El mentor de Pablo era Bernabé. Tenían esta cruce de palabras porque Bernabé, teniendo un corazón más pastoral, dándole oportunidades, le está diciendo a Pablo, pues, por favor, Pablo, llévatelo. Dale otra oportunidad. Pablo decía, no, si no me vale, no me vale. Vemos aquí a un Pablo que está siendo celoso en todo momento por el Evangelio. Y Pablo está advirtiendo que el matrimonio no resuelve únicamente el problema de las personas, y esos problemas de las personas, ¿cuáles son? ¿No? La soledad, la tentación sexual o las necesidades emocionales. Somos seres emocionales. ¿Sí? ¿A que sí? Queremos recibir y dar cariño, ¿no? Somos seres, así Dios nos creó, así Dios nos hizo. Y lo que Pablo está diciendo es que en este pasaje, hermanos, y luego iremos hablando punto a punto, es que lo que mantiene unida a una pareja no es el matrimonio en sí. Y usted va a decir, ¿qué herejía está diciendo ahora mismo? No, escucha con atención. Lo que mantiene unida una pareja no es el matrimonio en sí, sino el compromiso mutuo y con Cristo, incluso en medio de los conflictos. Por eso, hermanos, nosotros creemos, si estamos en Cristo Jesús, que debemos de luchar por nuestros matrimonios. En el mundo secular, en el mundo sin Cristo, la gente se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, pero nosotros debemos de luchar. Sí, si tu marido es un animal, si tu marido es un torpe, pues dale una oportunidad, ¿no? Dale una oportunidad. No te divorcies a la primera, ¿vale? Entonces Pablo está hablando acerca de este aspecto. No está degradando el matrimonio, está diciendo en el contexto de la situación que estaba viviendo la iglesia, que veremos a continuación, que ya he mencionado. Probablemente uno de los aspectos sea la persecución. Por eso Pablo está aconsejando, mira, si eres soltero, si eres soltera, si eres soltero, no te cases, porque es más fácil, porque vas a sufrir. Por la causa de Cristo, vas a sufrir. Y es mejor sufrir tú solo que hagas sufrir a toda tu familia. Por lo tanto, hermano, el estar soltero como casados, tanto en estos dos ambientes, lo que debemos es aprender a estar satisfechos en nuestra situación y enfocarnos en Cristo para enfrentar las dificultades. Ya sea que estemos en Cristo y vinimos a Cristo en arrepentimiento para salvación, ya teniendo casados, pues no está diciendo, sepárate, divórciate, ¿no? Para ser más espiritual, está diciendo, bueno, ya que tienes tu familia, pues enfócate en Cristo Jesús, que es tu roca y baluarte, ¿no? Lo que Pablo aquí está, hermanos, en este pasaje, está exhortando a los creyentes a aprovechar el tiempo al máximo, porque Pablo tenía en su corazón de que la segunda venida de Cristo era algo rápido. Jesús se fue y él pensaba que él iba a poder ver, o las generaciones subsiguientes iban a ver la segunda venida de Cristo. Entonces está diciendo, mira, el tiempo es corto. Inclusive en otra ocasión dice, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Ese es el corazón de Pablo. Entonces, en ese contexto, ¿para qué casarte joven, el consejo de Pablo, si Cristo va a venir pronto? Esa es la idea que tenía Pablo en su corazón. Entonces, hermanos, en este contexto, podemos ver que muchas veces el matrimonio se puede convertir en un hogar, en una roca financiera, y poder no dejar de estar anclado nuestro matrimonio en Cristo Jesús. Entonces Pablo estaba diciendo, a los casados, quédate soltero. A los que están, no, perdón, a los casados, corrijo, a los casados, no te divorcies. Ahora sí, a los solteros, quédate soltero, ¿no? ¿Por qué? Hermanos, si estamos en Cristo Jesús y tal como estamos, tenemos, hermanos, en el matrimonio hay preocupaciones terrenales, ¿no? Hay asuntos. El hombre tiene que proveer, hay que comer a fin de año, a fin de mes, hay que pagar la factura, etcétera, etcétera. Hay que pagar hipotecas, deudas.
muchas cosas que muchas veces se convierten, hermanos, en obstáculos para poder servir fielmente al Señor. No estoy diciendo que no se puede, pero el soltero tiene esa oportunidad de hacerlo libremente porque no está atado a estas cosas, ¿no? Si eres soltero, probablemente vivas con tu mamá o tu papá o tu casa. Si eres soltero, quizás viva en una habitación. Es muy diferente pagar una habitación que pagar un piso, pagar los gastos y muchas otras cosas más, ¿no? Y aquí Pablo, hermanos, está destacando acerca respecto a la soltería y ofrece un consejo muy ventajoso, como les decía, que cuando estamos solteros en esa condición, vamos a tener mayor concentración en Cristo y en su obra. Si estamos en Cristo, vamos a tener oportunidades para servir. Si quieres hacer un viaje misionero, no tienes que consultarle a tu mujer, ¿no? Hay que hablar con la familia y si no puedes irte casado, me voy al África de misiones. No, habla con tu mujer y tu familia. Mi cariño, pues puede hacer un viaje misionero, las finanzas va bien, etcétera, etcétera. Pero Pablo está diciendo que si eres soltero, tienes una mayor ventaja, porque tienes una mayor concentración de tiempo para poder invertirlo en el reino del Señor. ¿Vale? Entonces, muchos solteros pueden sentirse incompletos, ¿no? Pensamos que el matrimonio es el éxtasis del ser humano. Cuando me case ya seré más espiritual, porque no voy a estar sujeto a tentación, porque voy a amar a alguien, emocionalmente voy a estar lleno, ¿no? Muchas veces podemos sentirnos incompletos estando solteros. Pero, hermanos, lo que Pablo está tratando de decir en este pasaje es que la soltería es una oportunidad especial que el Señor nos ofrece en el tiempo que vivimos, en los tiempos del Señor, para poder servir al Señor de todo corazón. Amén. Entonces, hermanos, para aquellos que toman nota, he estructurado el sermón en 3 puntos, ¿vale? El primer punto es la sabiduría espiritual en tiempos difíciles, versículos 25 al 28 que vamos de leer. El segundo encabezado de mi sermón es la urgencia de vivir con una perspectiva eterna, versículos 29 al 31. Y el último encabezado es la importancia de servir al Señor sin distracciones, versículos 32 al 35. Hermanos, en cada generación los creyentes enfrentamos tensión entre lo temporal y lo eterno. Las decisiones cotidianas, trabajo, matrimonio, proyectos, bienes, tienden a dominar nuestra atención. El apóstol Pablo nos está recordando que esas realidades, aunque buenas y legítimas, son secundarias ante el reino de Dios. No estoy diciendo esto que no son importantes, son buenas, legítimas, obviamente. Es bueno que tengas tus planes, tus metas, que puedas aspirar a algo, pero en cuanto al concepto de Pablo que tenía, son secundarias ante el reino de Dios. Este pasaje, hermanos, es una llamada a la libertad interior, una vida guiada no por la ansiedad ni por la presión cultural, sino por la devoción exclusiva al Señor Jesucristo. No, Pablo no está quitando valor al matrimonio, no está glorificando de cierta manera el celibato. Lo que está exaltando es una vida, y presta atención a lo que voy a decir, una vida ordenada y sentada en Cristo en cualquier condición que nos encontremos. Si estamos solteros, gloria a Dios. Si estamos casados, gloria al Señor. Y Pablo comienza en el versículo 25 hablando con una voz pastoral. Está diciendo, no tengo el mandato directo del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza. Usted puede decir, bueno, lo que Pablo está diciendo es una sugerencia. Sí, es una sugerencia. Pero recordemos, hermanos, quién fue Pablo. Autor de muchas cartas. La mayor parte del Nuevo Testamento usó el Espíritu Santo para dar la revelación que tenemos a través de Pablo. Y si Pablo estaba dando un consejo, es algo que debíamos de tomar en cuenta, ¿no? Él le comienza diciendo, esto no es una orden del Señor, esto no viene del Señor, esto no me dijo el Señor, pero les voy a decir lo siguiente, ¿sí? Entonces debemos de tomarlo como un consejo, pero un consejo de un ser humano que fue llamado por Dios para una misión especial, que escribió gran parte del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo sopló sobre él, etcétera, etcétera, y podemos tener así muchos de los libros del Nuevo Testamento de Pablo. Entonces, el consejo apostólico de Pablo no es cualquier consejo.
No es un consejo vago, no es un consejo sin sabiduría, es un consejo con sabiduría en el contexto de él. Ahora, hermanos, probablemente usted puede decir, y algunos piensan que Pablo era soltero, otros dicen que no. No vamos a entrar en ese detalle porque no hay una claridad. Pero sí es cierto que la condición que sea Pablo, porque Pablo era parte del Sanedrín, y uno de los requisitos para ser parte del Sanedrín, pues tenía que estar casado. Algunos dicen, no estoy seguro de esta apreciación, que probablemente Pablo fue viudo, fue viudo. Y aquí, hermanos, en esta sección que estamos empezando en el versículo 25, Pablo dice, como les decía, distingue dos cosas importantes. En primer lugar, lo que es un mandato del Señor, ¿sí? Es un mandato del Señor, y dice, si él hubiera dicho, este es un mandato del Señor, no, él no dice, no es un mandato del Señor, pero, ¿no? Y lo que está hablando Pablo, y debemos distinguir entre un mandato del Señor, está hablando acerca de un principio revelado por el Espíritu a los apóstoles después de la ascensión. Hermanos, el Espíritu Santo trajo la revelación al ser humano a través de lo que conocemos la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, lo que está diciendo Pablo viene del Señor, directamente no del Señor Jesucristo, pero sí viene como un consejo probablemente inspirado en el Señor. En este contexto, para que usted luego no vaya y diga, no, el pastor Carlos está hablando del matrimonio, que no tiene valor, que tenemos que quedarnos solteros. No, no, estamos hablando en este pasaje, porque si hacemos un estudio del matrimonio, el Señor eleva el matrimonio a un nivel súper alto. Dice que es honroso el matrimonio y muchas otras características. El texto dice, hermanos, el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza. Aquí, hermanos, la palabra que utilizamos en griego, digna de confianza, literalmente significa opinión fiel o juicio confiable. Es decir, que su consejo no es un simple pensamiento humano, sino una opinión inspirada y fidedigna y respaldada por el Espíritu de Dios. Aquí vamos a citar a uno de los reformadores, a Juan Calvino, que comenta sobre este versículo. Presta atención a lo que dice. Aunque Pablo no tenga un mandamiento expreso del Señor, no habla sin dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que propone no es una opinión humana, sino una doctrina celestial. Entonces, hermanos, esta afirmación es es esencial para el pueblo evangélico, para el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para aconsejar, rehuir, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que se encuentra registrado en la palabra, si está registrado, viene de una fuente confiable. Amén. Pero él está aclarando, está diciendo, no viene directamente del Señor. El Señor no me lo susurró, el Señor no me lo dijo, sino os digo yo. Y podemos hasta el punto, hermanos, llegar a unas pequeñas aplicaciones. En el día a día, como creyentes, enfrentamos decisiones todos los días. Decidir levantarnos de la cama, decidir a trabajar o no, decidir inclusive el domingo. Estamos tentados a no venir a la iglesia por muchas razones, el frío, el cansancio o por la pereza espiritual. Pero en medio de todas esas decisiones, debemos, hermanos, pedir la guía del Señor. Aunque aquí la expresión que Pablo está utilizando, que no es un mandato directo, la Biblia nos da principios, ¿sí? Y a través de esos principios podemos tomar decisiones. Y preste cuidado con lo siguiente, hermanos. Cuando usted está acostumbrado a una iglesia, a una congregación, donde el pastor le tiene que decir todo lo que tiene que hacer, pastor, ¿qué voy a cocinar hoy? Pastor, mañana, ¿será que llamo al trabajo ese? No. Hermano, el pastor está para aconsejar. Los líderes de la iglesia o los pastores están para aconsejar. Pero cuando el pastor tiene que decirte todo, hermano, sal corriendo de ahí porque no estás en una iglesia cristiana, evangélica, si estás en una secta, porque ahí comienza el principio de la manipulación. Tenemos, hermanos, este principio que Pablo está revelando en su palabra, que nos ayuda, como otros más, a tomar las decisiones correctas. Pero para tomar las decisiones correctas debemos de conocer el consejo del Señor. Por ejemplo, Pablo enseña que el Espíritu guía a través de la sabiduría bíblica, aun cuando no exista un versículo explícito para cada asunto. El Espíritu Santo, sobre un principio, podemos tomar ciertas decisiones, es lo que Pablo está intentando decir. Y aquí, hermanos, podemos llegar
a ver que la verdadera espiritual no consiste en buscar revelaciones nuevas, sino aplicar con discernimiento los principios revelados en la palabra de Dios. Aquí podemos encontrar todos los consejos para todas las situaciones, decisiones que vamos a enfrentar. Si no sabes qué hacer con el luto, aquí hay palabra de consuelo. Si no sabes qué hacer con lo que Dios piensa acerca del trabajo, aquí hay consejos respecto a eso. Y aquí llegamos a uno de las mentes más prodigiosas de nuestro tiempo, el doctor R.C. Sproul. Él dice que la sabiduría cristiana no es adivinar la voluntad secreta de Dios, sino obedecer la voluntad revelada. Hermanos, a veces somos expertos en buscar revelaciones. Hermanos, aquí tenemos la revelación. Y a veces no podemos tomar decisiones en nuestra vida porque no conocemos la revelación del Señor. Aquí hay principios, aquí hay historias. No podemos convertir las historias en principios. Eso no lo podemos hacer. Pero sí los principios pueden explicarse a través de historias. Y aquí tenemos suficientes principios espirituales para tomar las mejores decisiones. Lo que Pablo está expresando en esta parte es un principio que viene también del Señor. Y aquí, hermanos, en el versículo 26, la razón por la cual Pablo estaba dando este consejo, ¿no? Está hablando en este pasaje, dice el texto, debido a la crisis actual, pienso que es mejor quedarse como uno está. Está hablando de los solteros. Mira, debido a la crisis, quédate como estás. No te arruines. ¿Ah? No está diciendo que el matrimonio es malo, no. Está diciendo, mira, si Cristo va a venir, más adelante vamos a entender en el pensamiento de Pablo, si Cristo va a venir pronto, pues quédate allí porque vas a poder ser más, vas a poder tener más tiempo para servir al Señor. Entonces Pablo introduce esta frase, la crisis actual. Y aquí, hermanos, la palabra traducida del griego lo podemos traducir como angustia, necesidad o tribulación presente. Algunos comentaristas de la Biblia han ofrecido tres posibles interpretaciones coherentes a esta crisis actual que Pablo está mencionando. Algunos dicen que Pablo estaba haciendo alusión a una crisis local inmediata. ¿Cuál es esa crisis? Probablemente la persecución o las dificultades que enfrentaba la iglesia en Corinto en aquel tiempo, ¿no? Otros dicen que Pablo estaba hablando de la crisis actual, de la condición general del mundo caído, es decir, las tribulaciones propias por vivir en una creación sujeta al sufrimiento. Y otros también dicen que estaba hablando acerca de la inminencia del segundo retorno de Cristo a la tierra. Cual sea que fuera la situación, hermanos, Pablo está aplicando con prudencia un principio pastoral. Recordemos, hermanos, que Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios, él les habla de una forma tan cercana como un padre espiritual, ¿no? Si usted ha leído la carta a los Corintios, lo va a encontrar ahí. Pablo se consideraba un padre espiritual para los corintios. Y aquí, hermanos, llegamos a este principio que estamos hablando. No es un mandato del Señor, pero, ahí viene el pero. Entonces, en este contexto, lo que Dios nos llama es siempre a obedecer con discernimiento en medio de la realidad que vivimos, hermanos. Para eso tenemos estos principios que están en la palabra de Dios, porque hay momentos en la vida que enfrentamos, y usted me va a decir amén, probablemente enfrentamos crisis económicas, probablemente es tu situación ahora, probablemente o con menos frecuencia persecución, enfrentamos inestabilidad familiar y social, donde debemos de tomar ciertas decisiones que aunque son legítimas, muchas veces no pueden ser prudentes. Recordemos, hermanos, 2 Corintios capítulo 1, Pablo está hablando que no va hacia ellos a visitarles porque por prudencia mejor se queda, ¿no? Luego va a visitarle, a confrontar a la iglesia de Corinto, ¿no? Hermanos, aquí llegamos a una conclusión. La sabiduría no siempre pregunta, ¿puedo hacerlo? No. Si no, ¿es el momento adecuado para hacerlo? Porque podemos hacerlo pensando en nosotros y cuando nos enfrentamos a un problema, a veces, hermanos, somos sabios, en nuestra propia opinión, de saber cómo resolver el problema. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿será el momento adecuado para poder tomar esa decisión y actuar? Porque a veces somos muy caribeños, a veces tomamos decisiones prontas, nos enfadamos y queremos resolver los conflictos. Pero hermanos,
Esos conflictos están siendo permeados por los principios de la palabra de Dios o por llevarlo en oración. Y no puede ser espiritual, hermanos. Hay que orar. Cualquier situación hay que orar antes de actuar. Aquí hay una expresión de Charles Spurgeon que dice, la fe no anula el sentido común. La fe santifica el sentido común. Repito, la fe no anula el sentido común, la fe santifica el sentido común. Pablo está aconsejando, hermanos, no debemos de precipitarnos de cambiar nuestro estado civil durante una crisis. Nosotros debemos aprender a esperar y confiar en el Señor. No todas las puertas abiertas son oportunidades divinas. Algunas son pruebas de paciencia y contentamiento. Amén, hermanos. Y aquí llegamos a otro punto del sermón, de este primer apartado. Es donde debemos entender que como cristianos, en la situación que enfrentamos, debemos llegar al contentamiento. Versículo 27. Si estás casado, no busques terminar tu matrimonio. Si no estás casado, no busques esposa. Entonces, hermanos, este versículo es tan importante porque podemos a veces tomar este principio y hacerlo con pontificarlo, decirle, mira, no tienes que casarte porque el matrimonio, si usted lee entre líneas, hermanos, analiza el pasaje, él termina parte del pasaje diciendo, mira, no te cases porque el matrimonio es una bendición, etcétera, etcétera, pero trae dificultades. Hay dificultades, amén, hermanos. Los que estáis casados, ¿tenéis dificultades o no? Solo yo. Solo yo tengo dificultades, hermanos, ¿no? Tenemos dificultades. A veces viene esa dificultad en forma de mujer. O a veces, hermanos, seamos sinceros, nosotros somos los más torpes. Y el 50, 90 o casi 100% de las dificultades somos nosotros los hombres, ¿no? Lo que Pablo, hermanos, no está diciendo que no busques esposa, sino que en base a esa crisis actual es mejor quedarte soltero. Es muy importante entender esto, hermano, porque a veces podemos usar esto como desvalorizar el matrimonio, hermanos. El matrimonio es una institución honrosa. La primera institución creada por Dios es el matrimonio. Es tan importante porque a través del matrimonio, sí, como Dios manda, nos vivimos en un mundo convulso donde hay muchas formas de familias, de matrimonio. Como dice la palabra de Dios, es el centro y el corazón de la sociedad, hermanos. Por eso la sociedad va mal, porque las familias están mal. Si las familias estarían en Cristo Jesús, el mundo caminaría con dificultades, pero mejor. Cada vez, hermanos, si tú te estás preocupando porque va a cambiar las cosas, no, hermanos, esto va a ir a peor. Los matrimonios, la familia, los hogares, la educación, en el tiempo que vamos a enfrentarnos, pasen los tiempos, pasen años, décadas, va a ser cada vez más difícil. Y usted sabe por qué. Le digo esto porque, aunque no es el tema, hermanos, podemos ver cómo el sistema está trabajando para poder sujetar, controlar, humillar al hogar, a la familia, al matrimonio. Hermanos, aquí lo que Pablo está diciendo a los solteros, que bueno, no es una designación pasiva, sino que debes encontrar contentamiento en el momento en el cual Dios te ha llamado y como estás ahora mismo. ¿Por qué? Porque el Señor asimismo da tu provisión. Pablo no dice que el matrimonio sea malo, ni tampoco dice que la soltería es mejor. Dice que ambos son legítimos para el servicio del Señor, ¿no? Amén, hermanos. Sea que estés casado o soltero, ambos son legítimos para servir al Señor. Aquí viene la parte importante, hermanos. Preste atención. En este contexto, ya sea que estés casado o soltero, lo que importa es cómo cada creyente vive su estado para glorificar a Dios. Porque, hermanos, puede ser una bendición que Dios nos ha dado casarnos. Pero si te casas y tomas una mala decisión, a veces ese nuevo estado que tengo puede ser un obstáculo, ¿no? Y vemos muchas veces, que tomamos malas decisiones. Te casas con alguien y ves a acercarte a Cristo, Él te lleva a su plano. Y la persona no es tan espiritual. No vamos a decir si ha nacido de nuevo, no es creyente, ¿no? Imagínese si no es creyente. Lo más normal es que poco a poco te vaya, ¿no? Sutilmente, ¿no? El domingo, ¿qué vas a hacer ahí? Escuchar al pastor ese Carlos que es aburrido ahí. ¿Qué vas a hacer? Estar ahí madrugando a las 10, hace frío. Quedémonos en casa, vamos a ir de compra, vámonos de paseo. Eso es, hermanos, lo que podemos a veces ver, que el matrimonio puede ser un obstáculo para poder glorificar a Cristo Jesús. Amén.
Y hermanos, aquí Pablo conocía un secreto, ¿no? Para él mismo. Él se aplicaba la receta. Él escribió a los hermanos que él amaba, a la iglesia de Filipos, una iglesia que había sido muy generosa con él, que no tenía mucho vínculo porque él no la fundó, pero tenía un acercamiento muy especial porque era una iglesia que siempre mandaba ofrendas para ayudar a su labor evangelística, a su labor misionera. Y Pablo escribe en Filipenses 4:11, ¿no? He aprendido a estar contento en cualquier situación. Y no es la cuestión del tema, pero a veces aplicamos Filipenses 4:13, hermanos. Este es el contexto de Filipenses 4:13. No es que en Cristo lo puedo hacer todo. No, tú no puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada. ¿No? Está hablando de que en la situación que él está, ya sea en abundancia o en escasez, en cualquier situación he aprendido a estar contento. Hermanos, esa debe ser la premisa para nosotros. Si estás casado, debes buscar el contentamiento para glorificar a Cristo Jesús, que tu matrimonio sirva para la gloria de Dios. Si estás soltero, pues estarás sufriendo, me quiero casar, ya, nadie me mira, nadie se acerca. Eh, ¿Hasta cuándo, Señor? A veces podemos orar, ¿hasta cuándo, Señor? Alguien se fije en mí, por favor. Solo necesito que sea cristiana o sea cristiano que ama al Señor. Hermano, aprende a vivir tu proceso, tu tiempo en el cual estás. Vívelo con contentamiento, porque es el tiempo que Dios te ha permitido vivir ahora mismo. El contentamiento, hermano, no es algo innato. Se aprende a depender de Cristo en cada etapa. Esa es la idea, hermanos. Si usted escucha el sermón de la semana pasada, hablamos acerca del contentamiento. Y aquí Pablo está aplicándolo a estas dos situaciones, el estar casado y el estar soltero. Amén. Uno de los reformadores del siglo XVII, Thomas Watson, dijo lo siguiente: el contentamiento no consiste en obtener lo que uno quiere, sino en someterse a la voluntad de Dios. Wow, este es uno de los teólogos que a mí me encanta, de los teólogos puritanos, Thomas Watson, y repito otra vez lo que acabo de decir: el contentamiento no consiste en obtener lo que uno quiere, sino en someterse a la voluntad de Dios. Hermanos, allí está el gozo, la plenitud del creyente de vivir su vida en Cristo, de someterse en toda circunstancia. En esta situación estamos hablando del matrimonio, de la soltería, en cualquier circunstancia a buscar el contentamiento. La pregunta es, ¿estás casado? ¿Eres contento? ¿Glorificas a Cristo? Es una pregunta retórica. ¿Estás soltero? ¿Estás viendo como una oportunidad en este tiempo que estás viviendo para poder hacer cosas que seguramente no vas a poder hacer cuando estés casado? Cuando estés casado, pues ya tienes que consultar, ¿no? No pedir permiso, ¿no? Tienes que hablar con la mujer, ¿no? Porque si no hablas con la mujer, yo digo, hermano, en toda discusión, en la familia, nunca he visto un hombre quedándose a dormir en la cama y la mujer se va al sofá. Cuando hay una discusión en el matrimonio, el que siempre termina, sea que tenga la razón o no, en el sofá es el hombre. Amén, hermanas. Qué autoridad, mis hermanos. Aleluya. Hermanos, aprendamos a descansar en la providencia del Señor en nuestros estados de soltería o casado. No busques precipitarte. Ora al Señor. Aprovecha ese tiempo que tienes ahora como una oportunidad única para poder hacer las cosas que probablemente no vas a poder hacer cuando estés casado. Porque cuando estés casado, la bendición viene. Vienen los hijos. Y cuando tienes hijos, si ya estando casado es una limitación, no digo que es una maldición, es una bendición. Teniendo hijos, tenemos más limitaciones. Sí, Isa, si nos ayudas, porfa, porque me hace competencia a la niña y no me puedo concentrar. Gracias, mi hermana. Hermanos, el verdadero cristiano, llegado a este punto, reconoce que todo lo que tenemos es por gracia, ¿sí? Todo lo que nos falta es por un propósito y todo lo que cambia es por providencia. Aquí dice John Piper lo siguiente: Dios está haciendo 1000 cosas en tu vida y quizás tú no veas ninguna. Wow, es una gran verdad. A veces Dios está haciendo 1000 cosas en nosotros y solamente vemos aquellas cosas que queremos ver, ¿no? Vemos solamente que Dios, bueno, me está prosperando, estoy ganando más dinero, pero ¿y las otras bendiciones que no tienen que ver con el dinero? Que son producto de tu vida y tu relación en comunión con el Señor y esas bendiciones que Cristo nos ha dado, ¿no? Esas bendiciones que no son materiales, esas bendiciones que son espirituales. Por lo tanto, hermanos,
El creyente debe caminar con calma en su vida, sabiendo que el Señor, incluso en los pasos pequeños, Dios tiene control sobre nuestra vida. Y aquí llegamos, hermanos, al versículo 28, donde el creyente, y el consejo que está dando Pablo en este pasaje, debemos encontrar un equilibrio entre la prudencia y la libertad. O dicho de otra manera, el equilibrio entre la libertad y la prudencia. Dice el texto, versículo 28. Sin embargo, si te casas, no estás pecando. Si una mujer joven se casa, no está pecando. Pero quiero ahorrarle los problemas que vienen en el matrimonio. ¡Wow! Tremendo. Con esta advertencia de Pablo dice, bueno, pues si te casas, prepárate, prepárate. Van a haber dificultades, van a haber tormentas, van a haber situaciones. ¿Por qué? Porque Dios permite que pasemos el sufrimiento y las tormentas para glorificar su nombre, para que podamos glorificar. Hermanos, dado este punto podemos llegar a dos extremos. Dos extremos. En primer lugar, el legalismo, que convertiría la soltería en requisito espiritual. Cásate porque el Señor manda que te cases, porque el matrimonio es honroso. Solterón, cásate ya. ¿Cuándo te vas a casar? Tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto, porque a veces estamos empujando a los jóvenes o a los solteros a tomar malas decisiones. Nosotros hacemos un bullying espiritual que no es malo, que pensamos que no es malo, pero no somos prudentes a veces. ¿Cuándo te vas a casar, hermano? ¿No? Yo me casé muy madurito, ¿sí? Y siempre tenía presión. Me decían, ¿cuándo te vas a casar? O cuando te casas, la otra presión es, ¿cuándo vas a tener los hijos? ¿No? Y es hora de tenerlo, incluso de la misma familia. Entonces, hermanos, ese extremo debemos de poder evitar, el legalismo, que convierta la soltería como un requisito espiritual. Pero el otro opuesto sería el libertinaje, que vería el matrimonio sin discernimiento ni preparación espiritual como algo que no tiene valor, ¿no? Eso es los dos extremos que debemos de evitar. Pero hermanos, esos errores, esos extremos, esos dos contextos, estas dos situaciones, el libertinaje, el legalismo, persiste hoy en la iglesia, dentro de la sociedad. Algunos creyentes piensan que casarse es falta de fe. Algunos creyentes piensan que casarse es falta de fe. Hermano, puedo vivir, no, hermanos, Dios nos creó con ciertas necesidades fisiológicas. Amén, hermanos. Sí, nos creó así, que solamente pueden ser satisfechas cuando nos casamos, ¿no? Otros piensan que permanecer soltero es una tragedia. Ay, qué tragedia este chico, esta chica, cuándo se va a casar. Y cuando viene la presión a veces también de la iglesia, de la familia, ¿no? Y hermano Pablo está desmontando ambas falsas visiones que tenemos, ¿no? En cuanto al matrimonio y la soltería. Hermanos, el matrimonio es santo, pero también implica tribulaciones. Amén, mis hermanos. No se trata de que sea pesimismo, sino de un realismo. La vida matrimonial incluye desafíos emocionales, financieros, relacionales y espirituales. Por eso Pablo dice, quiero ahorrarles el problema. Él termina diciendo, quiero ahorrarles el problema. Por favor, quédate tal cual, porque quiero evitarte el problema, hermanos. ¿Quién no tiene problemas en su matrimonio? ¿Quién no tiene dificultades? Algunos serán menos o más, pero todos enfrentamos. No hay un matrimonio perfecto. Escuchaba a alguien cercano que me decía, pastor, es que yo no peleo con mi esposo. ¿Cómo es eso que los creyentes pelean? Digo, hermano, pues, soy un pecador y igual no he nacido de nuevo, le dije, así en broma. ¿Por qué? Yo tengo problemas siempre. O sea, no cosas, dificultades, pero siempre o una discusión o hago algo yo y me porto mal y digo alguna frase, alguna cosa. A veces soy yo, hermano, el causante de los problemas. Entonces, todos nos enfrentamos. Y claro, hermanos, llegué a la conclusión que analizando la situación de esta pareja, no había problemas. ¿Por qué? Porque el esposo era anulado. Si la mujer le decía, tírate por la ventana, se tiraba por la ventana. Ríe, ríe. Entonces, en ese contexto, hermano, no hay problema. Si consigues a alguien tan sumiso que no te responda, a mí me cuesta, hermano. Lo reconozco. No es cuesta no responder. Hermanos, lo que Pablo en este pasaje no está prohibiendo el matrimonio. Está recordando que el matrimonio es una bendición, pero conlleva una responsabilidad espiritual, hermanos. El matrimonio no es la solución mágica al vacío del corazón.
Solo Cristo puede llenar ese vacío. Cuando estemos en el cielo, no seremos matrimonios. No, no seremos matrimonios. Solo Cristo puede llenar ese vacío. Por lo tanto, no busquemos en una relación lo que Dios puede proveer. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Hermanos, muchas veces llegamos al punto que convertimos el matrimonio en un ídolo, una bendición que Dios nos ha dado, porque es una bendición, pero lo llevamos a un punto que nuestro matrimonio es un ídolo, mi esposo es un ídolo, mi esposa está por encima de todo. ¿Sí? Puede ocurrir, puede ocurrir. Por eso Pablo está apuntando a un principio más espiritual, que debemos de pensar en la suficiencia de Cristo, ¿no? Dice Colosenses 2:10, escribiendo a los hermanos de Colosas, ya sea soltero o casado, el creyente completo es aquel que encuentra plenitud en el Señor Jesús. Hermanos, sea que estés casado o soltero, debes encontrar la total plenitud en el Señor. Y vamos aquí a unas pequeñas aplicaciones, hermanos. Son aplicaciones, porque debemos de aprender a ser autónomos. No, como decía, si estás en un lugar donde el pastor tiene que decirte todo, como que estás tomando nota, como el punto, la coma, huye porque no estás en un lugar de bendición, estás en una secta. Así comienzan las manipulaciones. Pero sí, la Biblia nos llama a pedir consejos sabios a los líderes. En este caso tenemos aquí la fuente de consejo de sabiduría, es la palabra de Dios, que debemos de leerla. Y llegado a este punto, lo que debemos de pedir, hermanos, es sabidurías para tomar decisiones, no fórmulas. Y la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia muchas veces no ofrece instrucciones específicas, otras veces sí, pero siempre te da una guía para pensar y decidir según el carácter de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, antes de tomar cualquier decisión, pregúntate, ¿qué está haciendo Dios en esa etapa en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en esa etapa? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida en esta etapa? Debemos, hermanos, cual sea nuestra situación, sea casados o solteros, debemos de cultivar una actitud de agradecimiento, de contentamiento. Hermanos, la insatisfacción constante revela un corazón alejado del Evangelio. Muchas veces nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Aprende a valorar. Aprende a valorar de tu presente, el lugar donde estás, el momento donde estás, es parte dentro del plan de Dios. Debes encontrar, hermanos, siempre un equilibrio entre la libertad y la prudencia. No te dejes de llevar por las emociones o las presiones sociales, ¿no? Es que yo siento que el hermanito, qué guapo que es, cuando lo vi el escogido, estaba orando, hermano, Señor, te has tardado mucho, pero ya llegó el... No, no te presiones, no te metas presión, no te dejes llevar por los sentimientos. Y a veces, hermanos, por favor, dejemos que las relaciones surjan de forma natural, no presionemos. Si hay un hermano en la iglesia solterón, oremos por él, en silencio, oremos por él para que encuentre la bendición si Dios le ha llamado a casarse. Por lo tanto, hermanos, debemos aprender a ejecutar, a ejercer la libertad que el Señor nos ha dado, que es tan valiosa, que debe ejecutarse y ejercerse con madurez y responsabilidad. Debemos, hermanos, siempre entender esta premisa. El matrimonio no te completa, porque Cristo ya lo hizo. Amén. El matrimonio no te completa, ya Cristo te hizo. La soltería, hermano, no es una limitación, no es una limitación la soltería, sino una oportunidad para una devoción plena en el Señor. Y llegamos a este punto, a nuestro siguiente encabezado, lo que Pablo está tratando de transmitir, que hay una urgencia siempre de vivir con una perspectiva externa. Dice el versículo 29. Déjenme decirle lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas ni por su alegría ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Hermanos, aquí nos encontramos en un pasaje que estamos leyendo, donde nos enseña el apóstol Pablo a que debemos de vivir pensando en que las cuestiones que más nos tienen que interesar son las cuestiones del futuro, las cuestiones externas, ¿no? Vivimos, hermanos, en una sociedad donde hay mucha crisis y Pablo está introduciendo en ese mundo una perspectiva orientada. Él cambia el qué hacer al cómo vivir.
Yo no hablo solo de decisiones prácticas, de casarse o no, dice Pablo, sino de la actitud interior con la que cada creyente debe relacionarse con las realidades temporales de este mundo, ¿no? Le está recortando que este mundo, hermanos, está diciendo, este mundo es transitorio, que es breve, que es pasajero. Esta conciencia, hermanos, es el motivo de una desesperanza, pero debe convertirse en una sabiduría redentora. ¿Cuál es esa sabiduría redentora? Aprender a vivir con propósito eterno en un mundo que pronto pasará. Aquí hay uno de los predicadores, me gusta a mí de predicación expositiva, eh, Martin Lloyd Jones. Él escribió lo siguiente: el cristiano vive con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Me ha gustado, dice. El cristiano vive con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Y la conciencia de la brevedad del tiempo, lo cual transforma la manera de usar todo lo terrenal. Hermanos, el versículo 29 de Pablo está diciendo, el tiempo se acorta, el tiempo es corto, hermanos. Una expresión, no una expresión del cronos, del tiempo, sino aquí en el griego es la palabra kairos, el tiempo de Dios. Está diciendo, el momento se acerca. Cada vez más, hermanos, estamos más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo está diciendo, el tiempo que nos queda, aprovechémoslo para servir a Cristo en este mundo. Ese tiempo que nos queda se está reduciendo cada día. Los días se están acortando, hermanos. No se trata de una predicción fallida del apóstol Pablo, sino que está diciendo de una verdad eminente que debemos de tener esa percepción de que Cristo algún día volverá por segunda vez y que cada vez estamos más cerca de su retorno. Por lo tanto, hermanos, llegamos a unas aplicaciones en esta parte, pero antes me gustaría citar a Jonathan Edwards, que dijo, el tiempo es más precioso que el oro, porque con el oro se puede comprar lo temporal, pero con tiempo se puede ganar la eternidad. Hermanos, por lo tanto, el cristiano no es un mero espectador del paso de los tiempos. Debe ser un administrador fiel de los momentos eternamente significativos a este lado de la eternidad. Por lo tanto, hermanos, cada decisión, cada acto de servicio es parte del propósito que trasciende al calendario del eterno en el Señor. Rápidamente, hermanos, algunas aplicaciones prácticas. ¿Cuál es esa aplicación? La primera es que debemos de ver que el tiempo es breve y que hay una prioridad, ¿no? La prioridad de Pablo en el contexto de todo su ministerio era el Evangelio. La soltería es una oportunidad para poder desgastarnos y vivir predicando, anunciando el Evangelio. Hermanos, el creyente no puede permitirse distraerse con lo superficial. Nuestra generación está atrapada con el activismo, con la productividad, el consumo, olvidando que la eternidad está tan cerca. Vivimos de tal manera que pensamos que Jesús recién resucitó hace 3 días y que dijo que volverá, pero que falta mucho. No, Pablo recuerda, el tiempo se acorta. No lo dijo, hermanos, para alarmarnos, sino para que podamos despertarnos. Está diciendo para que podamos despertar. Debemos de vivir, hermanos, con una perspectiva escatológica de que Cristo vendrá, no como un pesimismo, sino como una realidad bíblica. Dice Colosenses 3:3, ¿no? Que el Señor vendrá. Y también aquí hay una frase de Charles Spurgeon que dice, quien mira al cielo no pierde el equilibrio en la tierra. Wow. Así Pablo vivía, hermanos, pensando siempre. Por eso el tiempo para él era corto, él se esforzaba, se desgastaba, caminaba kilómetros, kilómetros. En muchas ocasiones no fue gravoso a las iglesias, trabajó haciendo tiendas y luego predicaba por la tarde, se levantaba muy temprano, porque él pensaba que el evangelio era una prioridad. Hermanos, define tu prioridad en el Señor. ¿Cuál es tu prioridad ahora mismo, ahora, en este día, en esta semana, en este tiempo que estás viviendo? Versículo 29 dice, de modo que los casados no se concentren únicamente en su matrimonio. Pablo no menosprecia el matrimonio. De hecho, Pablo está hablando a los hermanos en la ciudad de Éfeso, capítulo 5, está hablando del matrimonio como un símbolo de amor ante Cristo de la iglesia. Pero aquí advierte seriamente, dice,
Incluso las bendiciones sagradas pueden convertirse en distracciones cuando eclipsan a Cristo, hermanos. Si todas las cosas eclipsan a Cristo, vamos mal. Pablo nos está prohibiendo el amor conyugal. Es una necesidad fisiológica, así que nos creó incompletos y ser completos en el contexto del matrimonio, sino que el amor muchas veces absorbe y desplaza toda nuestra devoción espiritual. En el corazón humano, hermano, existe una tendencia peligrosa: convertir las bendiciones de Dios en ídolos. El matrimonio puede ser un ídolo, el trabajo puede ser tu ídolo, tus hijos pueden ser tus hijos, inclusive tu ministerio puede ser un ídolo, y todas estas cosas pueden volverse un reflejo de no tener a Cristo en primer lugar en tu vida. Por eso eh, John Calvino dijo: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Cada uno de nosotros, por naturaleza, es un artesano de fábrica. Hermanos, Pablo no está diciendo a los casados que no se encuentren, decían los casados, pues que dejen a sus mujeres, ¿no? Para ser más espirituales, ¿no? No está diciendo a los solteros, no, por ninguna razón, circunstancia, no te cases. Está diciendo que en toda situación, ya sea casado o soltero, Cristo debe ser el centro de tu vida, no parte de ella. Por eso siempre debemos entender, hermanos, que el matrimonio es un añadido a todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Tenemos bendiciones mucho más importantes que es el matrimonio. Las bendiciones, Efesios capítulo 1, habla de las bendiciones espirituales. Hay un sinnúmero de bendiciones espirituales que el apóstol Pablo está diciendo. Por lo tanto, hermanos, nuestro llamado a vivir aquí en el matrimonio es vivir nuestro matrimonio para la gloria de Dios, inclusive pensando que esa unión bendita es temporal, porque es temporal. Jesús dijo en Mateo 22:30, en la resurrección no se casarán ni serán dados en casamiento. Cuando estemos con Cristo no va a haber matrimonio, hermanos. Estaremos ahí alabando, glorificando, ¿no? En Apocalipsis habla, ¿no? De una gran nube de testigos, miles y miles y millones, alabando al Cordero, exaltando al Cordero de Dios. Hermanos, esto no evalúa el amor conyugal, sino que lo santifica, porque nos enseña a amar sin depender, a servir sin poseer y a disfrutar sin idolatrar. Los que lloran, los que se alegran, los que compran, dice Pablo. Aquí, hermanos, rápidamente, lo que Pablo está diciendo: el sufrimiento en la vida humana, en el ser humano, es algo inevitable. Hay un evangelio que nos enseña que no podemos sufrir. Yo he escuchado inclusive gente cercana de mi familia diciendo: no puedes sufrir. Una mala teología, una mala exégesis de la palabra de Dios que nos evita. Estamos en Cristo, no, si la hermana o usted está enferma es porque es una pecadora, está pecando, ¿no? Hay pecados que son consecuencias, ¿no? Que las consecuencias de la enfermedad. Pero a veces Dios nos permite en su soberanía, nos escoge como un cobaya, en su laboratorio espiritual, para poder probarnos, hermanos. Cuando estés siendo probado, siéntete afortunado, porque Dios en todo el universo, en toda la tierra, en todos los seres humanos, te escogió a ti para poder probarte, para poder mandarte una prueba en forma de tribulación, para poder llevarte al crecimiento y madurez, y sobre todo, lo principal, glorificar su nombre. Hermanos, los que lloran, el sufrimiento es real, no es definitivo. Cuando estemos con Cristo no va a haber más sufrimiento. Ese sufrimiento, hermanos, es limitado a este lado. Por eso dijo Martin Lloyd-Jones: la fe no niega el dolor, pero se niega a ser dominada por él. Hermanos, cuando sufrimos muchas veces, en vez de ir en pos de Cristo, lo que hacemos es ir en pos de nuestro sufrimiento. Porque estamos, hermanos, cuando sufrimos, lo más normal es acercarnos más a Dios, ir a la cruz, ir a Jesús, ir al Evangelio y pedirle al Señor. No por qué preguntarle: ¿por qué, Señor? Si yo soy la hermana más fiel, yo diezmo, ofrendo, etcétera, etcétera. No, decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo ahora? Lo que me está pasando, ¿por qué lo permites? Muchos hermanos en la sociedad no ven lo eterno como algo importante. Por eso estamos comprando cosas. Y aquí Pablo está advirtiendo acerca del materialismo, porque a veces el materialismo también puede ser una forma de impedimento, obstáculo para dedicarnos al Señor. No decía al principio, si tienes una hipoteca, pues puede ser un obstáculo para no movilizarte, ¿no? No estoy diciendo, hermanos, estoy demonizando las hipotecas, no estoy diciendo de una manera, pero si Dios te tiene un llamado para ti, hay muchas cosas, muchas posesiones que son útiles, que son buenas, que son legítimas, pero que no alcanzan la eternidad. Por lo tanto, hermanos,
Tu dolor que enfrentas, ese dolor no te define, porque el que te define es Cristo Jesús. Ese dolor, llévalo a la cruz, entrégaselo a Cristo. Él va a transformar esas heridas en esperanza y esas heridas van a tener un propósito, seguramente tienen un propósito en el Señor. La alegría, hermano, que tiene, no te distraigas, disfrútalo, no te descuides, vívelo al día de hoy, pero que no descuide tu vida espiritual. Las posesiones, hermanos, en ninguna razón, ninguna circunstancia nos deben de controlar, sino que debemos de aprender a ser buenos administradores de lo material que Dios nos ha dado para el disfrute personal. Y él dice, el versículo 31, estas cosas materiales, no deberían aferrarse a ellas. Por lo tanto, hermanos, debemos entender el versículo 31 que el mundo se va a terminar, por eso Pablo está dando esta premisa, este consejo, ¿sí? Que ya sea que estés casado o no, lo importante es saber que estas cosas o estos estados que están deben ser usadas de la forma correcta que glorifiquen al Señor. Aquí, hermanos, llegamos a algunas aplicaciones rápidamente. Eh, Debemos aprender a vivir, hermanos, pensando que nuestra vida es breve, es corta. Yo ya tengo 40 y algo y ya digo, mira, la media es en España, si alguien me corrige, 80 años con la bendición del Señor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué he hecho en estos 40 años que he vivido? Y a veces me viene el sentimiento encontrado de decir, mira, pues personalmente a veces digo, no he aprovechado bien el tiempo que el Señor me ha dado, porque probablemente pudiera haber hecho mucho más para el Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que este tiempo aquí, en la eternidad, a este lado de la eternidad donde vivimos, es temporal. Debemos de fijar nuestras miradas en el cielo. Y eso nos lleva, hermanos, a la última sección rápidamente, a ver que la importancia que debe tener el creyente de servir al Señor sin distracciones. Pablo lo que está diciendo del matrimonio es una bendición. Aleluya, gloria al Señor. Pero si ese matrimonio se convierte en una distracción, cuidado. Al soltero está diciendo, wow, no estás casado, no disfrutas de una vida de hogar, de familia, etcétera, etcétera, pero tienes una gran oportunidad. ¿Por qué? No tienes distracciones. Las distracciones que tienes son otras, pero una distracción podría ser en este caso el matrimonio. En la última sección, hermanos, que para que ustedes lo vayan siguiendo, Pablo lo que no está diciendo que sea mejor casarse o quedarse soltero. No, no, pues está diciendo al principio, les digo esto, pero no es un mandato del Señor. El propósito que tiene Pablo es mostrarnos que cuando estemos menos ocupados, tenemos mayor oportunidad para ejercer una responsabilidad en el Señor. Podemos enfocarnos más plenamente en el Señor. Hermano, entonces, aquí la cuestión es lo que realmente importa. Lo que realmente importa es que vivamos una vida en Cristo Jesús sin distracciones. Un corazón que, aunque esté casado, esté dedicado al Señor. Que podamos usar nuestro contexto de matrimonio, de hogar, para glorificar al Señor. Y si estamos solteros, que podamos usar ese tiempo que tenemos para glorificar al Señor. Por lo tanto, él termina, hermanos, en un versículo clave. El versículo 35 es clave en toda esta sección, este pasaje que hemos leído. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posible. Esa dice la NTV. Dice, mi deseo es que hagan hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones. Hermanos, el propósito no es renunciar a la vida, a nuestra vida de placer, a nuestra vida de disfrute, sino alcanzar la mayor libertad para servir al Señor plenamente, ¿no? Aquí dice John Stott, la soltería no es una carencia, sino una vocación. Es un don que libera al creyente para amar a Cristo sin reserva. ¿Y quién lo dijo, hermanos? ¿Quién fue John Stott? Uno de los hombres en nuestro tiempo más usados, ¿no? Y este hombre fue un hombre soltero, no se casó nunca, decidió el celibato, dedicar su vida para servir al Señor en toda su vida. Entonces, aquí es importante entender, hermanos, que igual tú no tienes el don de continencia, pues cásate, pero la idea aquí del pasaje es que si estás soltero tienes que vivir en el contentamiento, en el gozo, aprovechando bien el tiempo, ¿no?
Por lo tanto, hermanos, vivimos tiempos donde el matrimonio no tiene valor, que cada vez el matrimonio tiene menos valor. Vivimos tiempos donde podemos vivir una presión mediática, la familia, podemos tener una presión mediática incluso en la iglesia. Si ya llevas una cierta edad, no, sobre todo a las mujeres es mucho más la presión, ¿no? Te está pasando el arroz, ¿qué pasa contigo? Los hombres también, ¿no? Cuando llegan a cierta edad, ¿no? Mi hermano Miguel Ángel, hay una cierta presión, ¿no? De decir, hermano, cásate ya, es hora. Hermano, aprende a vivir el contentamiento en el Señor, ¿sí? Aprende a vivir el contentamiento en el Señor. No te preocupes de las cosas. Martín Lutero decía, la preocupación no cambia el mañana, pero roba el gozo de hoy y la confianza en el Señor, ¿no? ¿Quién te debe descansar? En que Dios tiene todo en su vida bajo control. Cuando dejamos que la ansiedad nos gobierne, vamos a dejar de servir al Señor. Porque estamos tan ansiosos y cuando estamos tan ansiosos, somos propensos a tomar malas decisiones. Nos puede pasar que, estando esperando a la prometida, a la princesa que el Señor, la compañera que Dios me va a permitir escoger, no llega, podemos tomar una mala decisión y coger una filistea y así ya nos arruinamos la vida de por vida. Dios es misericordioso que puede salvar a la filistea, gloria al Señor, pero no tomes decisiones eh, por por la presión social, mediática, emocional, social que vivimos como creyentes o como seres humanos. Libérate de esa ansiedad. Si estás soltero, libérate de esa ansiedad. Entrégale al Señor todas tus preocupaciones en oración. Dile, Señor, necesito casarme. Sí, díselo, que Él necesita que tú se lo digas. Pero también dile, ayúdame a vivir en el día de hoy, en mi día de hoy, a vivir con contentamiento, con gozo. Ayúdame a vivir una vida plena en el Señor. Ayúdame a vivir, a aprovechar este tiempo que ahora disfruto, que probablemente más adelante me voy a casar, o no sé si me voy a casar, pero ayúdame a vivir siempre en el gozo del Señor. Hermanos, y esto nos lleva a una pequeña conclusión. La gran oportunidad que tenemos si estamos solteros. Tenemos la oportunidad de servir al Señor sin ataduras, sin reservas, sin limitaciones, sin cargas, sin obstáculos. En este consejo, una carga santa al matrimonio, ¿sí? Porque te limita, pero es una bendición. Pero aquel que está soltero tiene mayor oportunidad. Aquel que es soltero puede invertir su tiempo y desgastarse, como lo hizo Pablo, para poder predicar el Evangelio. Vivimos en una nación, hermanos, que necesita el Evangelio. Vivimos en España, vimos esta región en el norte de España, mucho más. Otras regiones del sur o Canarias, el Evangelio avanza más rápido, pero aquí en el norte el Evangelio va lento. Entonces, si eres soltero, hermanos, invierte tu tiempo. ¿Qué puedo hacer? Y si no hay que hacer, pues Señor, guíame. Me voy a la Burgos, me voy a la plaza del ayuntamiento. Guíame para predicar el Evangelio, llevar la buena noticia a aquellos que necesitan. Por lo tanto, hermanos, debemos aprender que la soltería no es algo malo. Inclusive, Pablo probablemente, ¿no? Sea viudo, o algunos dicen que fue viudo, otros fue soltero, otros casados, pero vieron también otros hombres de Dios o mujeres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia. Lidia, por ejemplo, probablemente sirvió al Señor con hospitalidad y liderazgo espiritual. David Brainerd, misionero nativo en América, cultivó a generaciones. Corrie ten Boom, una mujer soltera que arriesgó su vida por los perseguidos en la Segunda Guerra Mundial. Hay una película inclusive de esta historia y hay un libro eh, de los clásicos en la librería ABA que habla de esta mujer. Bonhoeffer, ¿no? El teólogo alemán, ¿no? Que decidió, en medio del nazismo, hacer un voto de celibato y dedicarse sin temer. Él murió joven sin casarse. ¿Por qué? Porque él tenía un gran compromiso. Hay un precioso libro acerca del discipulado de este autor que es tremendo, que deberíamos leerlo al menos una vez en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, si estás soltero, no lo tomes como una desventaja. Disponte a servir al Señor. Dile, Señor, heme aquí, como dijo Elizabeth Elliot. La soltería no es un intervalo, es un llamado divino para servir al Señor con un corazón indiviso. Es decir,
debemos y tenemos oportunidades para servir al Señor, como estamos en el estado que nos encontramos de soltería. Hermanos, si estás casado, no dejes que tu matrimonio sea un obstáculo para glorificar a Dios. Más bien, pide al Señor que tu matrimonio glorifique y ahí puedas servir al Señor y dedicarte al Señor. Esto tienes que mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque somos cristianos, pero también somos seres humanos. Y llegamos al punto que ponemos inconscientemente a Dios por encima, ponemos inconscientemente a Dios, el matrimonio y las demás cosas por encima de Dios. Hermanos, la familia es una bendición, pero no debe ocupar el lugar que le pertenece solamente a Cristo Jesús. Podemos tener, hermanos, muy buenas intenciones, ¿sí? De darle la mejor educación a nuestros hijos. Y llegamos a este punto muchas veces, vemos un padre, una madre que trabaja largas horas para dar lo mejor a sus hijos, pero descuida su vida espiritual y descuida también la vida espiritual de su hijo, de orar, enseñarle a su hijo, ¿sí? Vemos un padre, una madre que se desgasta tratando de agradar a todos en casa, pero vive sin descanso ni tiempo para estar a solas con Dios. Hermanos, Dios nos llama a poder glorificarle en todo momento, en toda situación. El consejo, hermano, de Pablo, aunque no es un mandato del Señor, es un consejo que de un principio apostólico que es aplicable a nuestra vida de hoy. Por lo tanto, debemos de tomarlo bien en serio. Debemos de tomarlo bien en serio en el día que vivimos. Y permítame terminar diciendo que lo que Pablo en este pasaje nos intenta decir en cuanto al matrimonio y la soltería es que el tiempo es corto y que el mundo, tal como lo conocemos, pasa muy rápido. Por lo tanto, nuestras decisiones deben estar guiadas por la realidad de la eternidad, ¿no? No en lo temporal. Nos aconseja a los solteros aprovechar bien esta etapa, dedicarse al Señor, sin preocupaciones que desvíen su atención. A los casados les recuerda que su compromiso con cónyuge es importante, pero inclusive el matrimonio debe priorizar el servicio al Señor. Si eres soltero, mi hermano, hermana, dedícate al Señor, a la obra. Si eres casado, ama y sirve a tu familia, pero no pierdas de vista a Cristo Jesús, no pierdas de vista el llamado que Cristo Jesús tiene para tu vida. Padre, gracias te damos en esta mañana. Damos gracias porque eres bueno y misericordioso, Señor, porque tú nos enseñas a que podamos vivir en plenitud, con propósito, con tu propósito, con el propósito eterno que tienes en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a disfrutar nuestro estado, ya sea que estemos casados o solteros, que podamos gozar, que podamos vivir con contentamiento, ya sea que seamos casados, podamos usar nuestro estado, nuestra familia, nuestro matrimonio para glorificarte, para abrir las puertas, para ser de bendición. Y ya que seamos solteros, que podamos aprovechar este tiempo que tenemos, un precioso tiempo de libertad, sin limitaciones, sin cargas, para poder servir, porque en todo lo que tú has hecho es bueno, Señor, y el matrimonio tú lo creaste como una institución sagrada. Es importante esto para nosotros, pero también es importante saber que el matrimonio algún día terminará, se acabará, y que nuestra mirada siempre tiene que estar en lo eterno, y eres tú, Señor, en una eternidad contigo, porque algún día vendrás y pronto vendrás, Señor, y estamos deseosos de encontrarnos contigo, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús.